Aunque para mañana estaba programada la radicación de las preguntas de la consulta popular en el Senado de la República, el presidente optó por dedicar la jornada para estudiar los temas de la pandemia de fiebre amarilla y dejar para después el trámite en el Congreso. Mañana todo el mundo va a estar concentrado y el gobierno y el presidente quiere que así sea en el tema de la fiebre amarilla. Así las cosas, las preguntas que van a constituir el cuestionario de la consulta popular que aspira a realizar el gobierno y que estaba previsto que fueran radicadas este lunes ante el Senado, se postergan. Vamos a radicarla esta semana. Una vez radicadas las preguntas, empiezan a correr 30 días calendario que tiene el Senado para programar una sesión plenaria y votar sí o no a la solicitud de consulta popular, para la cual se requieren mínimo 55 votos de los 108 senadores. Por lo menos 60 van a votar a favor de la consulta. Están la coalición de gobierno, pero hay otros sectores que van a acompañar esta iniciativa. El optimismo del ministro es producto de que aspira a que en la Cámara Alta salga a relucir el talante democrático que en su concepto no tuvo la Comisión Séptima del Senado, que archivó la laboral. La Comisión Séptima ha evitado que los proyectos lleguen a la plenaria del Senado, porque sabe muy bien que en la plenaria del Senado el asunto es a otro precio. Sobre las congresistas cristianas con las cuales el gobierno hacía cuentas para que la reforma se aprobara en la Comisión Séptima y que eso mismo pudiera suceder en plenaria, aseguró. Se volteó el Titanic, ¿no? Pero yo confío en que esta vez la plenaria del Senado se va a comportar a la altura de... Pregunta número 1. El presidente la dijo en Aracataca, ¿no? ¿El día laboral termina a las 6 de la tarde, sí o no? Lo que pasa es que hubo un necio por ahí que quiso incluso hasta alterar el movimiento de rotación de la Tierra y nos dijo que el día laboral terminaba a las 10 de la noche. Entre 10 y 12 preguntas serán las que radique el gobierno después de desarrollar en su Consejo de Ministros de este lunes todo lo concerniente a la amenaza de la fiebre amarilla. Los sindicatos prepararon su propio cuestionario para la consulta popular sobre la reforma laboral, pues desconfían de la mini reforma que presentó el Partido Liberal. Según ellos, si los liberales querían reforma de verdad, no debían haberla hundido en el Senado. El próximo lunes el gobierno dará a conocer las preguntas que tendrá la consulta popular, que busca promover la participación de los colombianos en las decisiones sobre el futuro de la legislación laboral. Ya están escogidos los 11 temas. Esta semana las centrales obreras enviaron esta carta al gobierno en la que sugieren incluir 12 preguntas de la reforma laboral archivada. Es decir, los puntos relacionados con el recargo nocturno, los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido, la prohibición a la subcontratación, a la tercerización laboral. Según las centrales obreras y más de 7 millones de colombianos aprueban la consulta popular, el Congreso tendría la obligación de ratificar los puntos allí estipulados. Si el pueblo logra exactamente votar en la consulta popular más de 13.700.000 colombianos y adicionalmente 7 millones decimos que sí, las preguntas que hay ahí se vuelven obviamente una reforma laboral que ya tiene carácter vinculante, lo tendrían que aprobar obligatoriamente. Sin embargo, los expertos aseguran lo contrario y señalan que este mecanismo constitucional no es de propósito de ejecución o de imposición. Una reforma legislativa no se puede tramitar a través de una reforma, a través de una consulta popular. Si esa fuese la intención, tendríamos que apelar a un referendo, y un referendo legislativo tiene su propio proceso. Para las centrales obreras, la mini reforma laboral del Partido Liberal se queda corta y no existen las garantías de que se apruebe en el Congreso. El Partido Liberal, en una posición muy oportunista, así la hemos calificado nosotros, no tiene ningún sentido de que si ellos estaban de acuerdo con esas preguntas, ¿por qué entonces votaron negativamente a través de su representante en la Comisión Séptima del Senado y hundieron la reforma laboral? La Contraloría advirtió recientemente que la consulta popular costará más de 500.000 millones de pesos, lo que podría generar consecuencias fiscales. Y después de Fenalco, el expresidente Álvaro Uribe inició hoy su campaña por el no a las preguntas de la consulta, con una visita al barrio Manrique en la que planteó sus primeros argumentos. ¡Palabra de Gallero! En el barrio Manrique de Medellín, que se empezó a conocer por su violencia asociada al narcotráfico durante la alcaldía de Álvaro Uribe, el expresidente recorrió las calles para anunciar el movimiento por el no. Entonces ahora quieren convocar a una consulta popular y nosotros tenemos la obligación de decir en todas las calles de Colombia por qué esa reforma es inconveniente.
asumiendo que la consulta es el inicio de la campaña del pacto histórico, él inició la suya a nombre del Centro Democrático. Porque como la perdió en el Congreso, ahora la quiere ganar con el pueblo. Y nosotros vamos a hacer pedagogía en todas las calles de Colombia para mostrar que eso acaba con las empresas y con el empleo y que nosotros tenemos mejores propuestas. Uno de sus pupilos confirmó públicamente la estrategia secreta de confundir a los electores es ocultar al candidato a suceder a Petro hasta el último momento. Todavía no le podemos mostrar el candidato único al gobierno actual. Tenemos que ser estratégicos para que a final del año tengamos un solo candidato. Uribe reiteró sus cuestionamientos a la reforma laboral y criticó el sistema de salud en Colombia. EPS que tengan un certificado de excelencia, ayudarles un tiempo con estímulos tributarios para que se puedan capitalizar y mejorar la salud. Nos oponemos a la reforma laboral. Por fortuna el Congreso le dijo que no y hay que decirle que no en las calles de Colombia. El encuentro, según Uribe, estuvo organizado por el concejal Andrés Rodríguez. Yo soy una ovejita al lado del Guri. Célebre por negar la causa de las madres buscadoras de la escombrera. Son mensajes nefastos del petrismo. Uribe anunció que mañana estará con los congresistas del Centro Democrático haciendo campaña contra la reforma a la salud que llegará esta semana al Senado. Nos demoramos hoy mucho. El gremio de los comerciantes asumió con anuncios de prensa su posición sobre la reforma laboral, pero ahora sostiene que la consulta popular sobre ella es inútil porque aún hay tiempo de concertar y porque además la academia la considera ineficaz para alcanzarlas. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión. La consulta popular que busca la aprobación ciudadana de las reformas sociales no necesariamente implicará la aprobación de la reforma laboral, según académicos y gremios. Esa consulta popular en este momento no va a modificar ni el Código Sustantivo, no va a obligar que la reforma al Código Sustantivo del Trabajo ni la reforma pensional sean leyes de la República. Una reforma legislativa no se puede tramitar a través de una consulta popular. Si esa fuese la intención, tendríamos que apelar a un referendo, y un referendo legislativo tiene su propio proceso. FENALCO, el gremio de los comerciantes que se opuso desde el principio a la reforma laboral, asegura que la consulta popular, que costaría más de 500.000 millones de pesos, es una mala inversión. No se justifica gastarse esas miles de millones de pesos por el hecho de que no le pasó un proyecto de ley que perfectamente se puede volver a presentar si es concertado con todos los sectores. Pues, lamentablemente es otro capricho del presidente. Según el dirigente gremial, la reforma laboral que se hundió en el Congreso nunca fue concertada con los empresarios, sino que fue un pliego de peticiones presentado por las centrales obreras. Este proyecto de reforma laboral nació torcido, de forma y de fondo. De forma porque nunca se concertó. Aquí no hubo ningún acuerdo, aquí fue el acuerdo que pudo hacer el gobierno con los sindicatos, pero nunca con los gremios. Desde la academia también se cuestionan los costos de la consulta cuando aún hay tiempo de volver a presentar la reforma laboral al Congreso. Tenemos todavía la posibilidad en la próxima legislatura presentar una reforma laboral con los puntos que ya se sabe que se tienen que ajustar, con las prácticas que se tienen que atender, como obviamente un diálogo con las centrales, con los gremios, consensuada. Por ahora el gobierno prepara la consulta popular que tendría 12 preguntas sobre las reformas sociales. La propuesta se conocería en los primeros días de abril y aún es incierta la fecha de las votaciones.